Hola a todos, buenas tardes. Hoy vamos a hablar del ajedrez en Siam, bueno, digamos en Tailandia. El ajedrez tailandés es el tablero de 8×8 y 32 piezas. Las piezas se colocan como el ajedrez actual, lo que es que entre las piezas mayores no van al lado de los peones van en tercera y van en sexta. Y dejan una fila libre. El rey, el caballo y la torre se mueven igual que el ajedrez actual. La dama tiene el movimiento de la alferza, o sea, el alfil de los árabes, y puede avanzar y retroceder diagonalmente 2 casillas. El alfil se mueve como la dama, pero puede avanzar un paso como un peón. Todas las piezas capturan como mueven. El peón corona, pero no existe enroque. Corona y queda finalizado. Estas son las características principales del ajedrez en Tailandia. Respecto a las noticias de ajedrez, vamos a hablar ya de la Liga Gallega, que se jugó este pasado fin de semana, las ligas autonómicas. Ferrol venció a Xadrez Ourense 3,5-2,5 y Benchosei ganó a Padrón 4-2. En preferente, Rianxo le ganó al Xadrez Universitario de Ourense 4,5-1,5 y nosotros, Liceo, Grupo Academia Postal, hemos vencido en Pontevedra al Karpov 1-5, con tablas de Baltar, de David Baltar y Outomuro, y el resto de los tableros victorias. Este fin de semana nos enfrentamos a Rianxo. Con nosotros somos los favoritos al ascenso a la división de honor. Vamos a hablar un poco las noticias del Tata, o sea, el Ui Wanzi de Holanda. En los grandes maestros, el máster ganó Abdusattorov con 9 puntos de Azerbaiyán. Segundo, Sindarov, el nuevo campeón del mundo de rápidas, que también es de Azerbaiyán. Van Forest, el holandés, quedó tercero. Niemann, el americano, cuarto. Keimer, el alemán, quinto. Blumbank, también alemán, sexto. Y vamos a dejarlo aquí, porque hay 14 participantes. Y dentro de los challengers ganó Woodward, otro americano, un chaval muy joven, pero con 10 puntos, con un gran performance de tal. Segundo, un veterano, Ivanchuk, gracias a Ivanchuk, que fue el que instaló el primer programa para niños infantiles en Israel, pero él es ucraniano. Suleimani, de Azerbaiyán, quedó tercero. Manizi, de Italia, cuarto. Asambayeva, una chica de Uzbekistán, quinta. Y Faustino Oro, el argentino, que quedó sexto con 7 puntos. Iba muy bien en las primeras rondas, pero después se desinfló un poco. Y el español, digamos, Daniel Yufa, es nacionalizado español y es de origen ruso, hizo 5,5 puntos. Tenemos jornada este próximo fin de semana y hablaremos dentro de 15 días de nuevo sobre las noticias. Un saludo para todos.